Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase en la cual voy a estar haciendo hincapié en los circuitos de carga, puntualmente en lo que complementa a los circuitos de gestión USB. Dicho ese proceso, además de desarrollarlo de manera técnica en materia de funcionamiento, también lo voy a realizar en la cuestión que involucra al diagnóstico, ¿sí? Puntualmente. Y para iniciar con el tema. Sabemos que en la actualidad se empieza a incorporar dentro de los diferentes dispositivos gama alta el uso de la doble conexión de batería, ¿sí? Eso es como un dato que lo tenemos que tener en cuenta y que es necesario, es muy útil comprenderlo de manera clara en materia de funcionamiento. Puntualmente, en este caso, elijo un Redmi Note 13 Pro, el cual, bueno, tiene este sistema, doble conexión de batería. Y a su vez por acá encontramos líneas que son de uso cotidiano, como así también algunas que surgen de este diseño. Puntualmente, como todo circuito requiere datos positivos, datos negativos, canales de configuración, CC1, CC2, los cuales ahí tienen un detalle muy claro que ahora se los voy a mencionar para poder justamente diagnosticarlos cuando los mismos están trabajando de forma correcta. Luego tiene circuitos de identificación, circuitos de validación y las diferentes principales fuentes que van a surgir de esta cuestión. Recordemos que el principio eh, clave del funcionamiento es administrar fuentes y permitirle que las mismas trabajen de una forma rápida para lograr una carga inmediata, y esto tiene que ver con el uso, o de hecho con la ventaja, ¿no?, de que los clientes utilicen esta función. Y además se suman líneas de comunicación, ¿sí? Líneas de datos y reloj, dos paquetes de líneas de comunicación que ahí son claves para entender el funcionamiento, ¿sí? Eso es a primera medida lo que tenemos en esta página. Entonces, vamos a trabajar acá. Dijimos, una de las cuestiones que estamos muy familiarizados a realizar al momento de diagnosticar es comprobar la línea V-Boost, la línea principal de voltaje. Y ahí siempre hay que estar atento al uso de valor que se le da a dicho nombre. Por ahí es común escuchar la principal línea. En la práctica real, en estos dispositivos, todas las líneas son fundamentales. Si cualquiera de estos circuitos que no esté trabajando va a presentar una falla. Pero como es una línea que mantiene un desarrollo de la época, se la considera línea principal. VBus, V-Charger, voltaje de carga, voltaje de 5 voltios, que noten que en la actualidad ya no utiliza un valor específico, dado que este circuito tiene posibilidades de pasar de cierta tensión a aumentar su condición. Entonces ya no es un valor absoluto, sino que es un voltaje determinado que, de acuerdo a la negociación de carga, va a sufrir sus variables, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos acá bien cerca los canales de configuración 1, ¿sí?, que esto tiene que ver con la posición del conector USB. Es decir, si conecto el cable de una forma, se va a activar canal 1, si lo conecto de la otra, se va a activar canal 2. Ahora, no es que el otro canal queda sin uso, sino que cambian su configuración, y esto lo voy a mostrar ahora. Y finalmente, bueno, quienes realizan esta negociación de carga de datos positivos y datos negativos. A primera medida, ¿qué les quiero decir, gente? Que tengan presente en este momento que si bien alguien utilizó en algún momento unos tester USB que servían para medir caídas de tensión y con eso validar si el equipo está trabajando correctamente o no, bueno, les adelanto que estos mecanismos de diagnósticos ya están un poco desactualizados con la práctica real, dado que en este momento no solo debemos verificar conexiones, sino también transferencia de datos, ¿sí? Podemos tener las conexiones, es decir, podemos tener las caídas de tensión, CC1 462, CC2 462, ¿sí? Eso habla de un punto A que se conecta con un punto B, pero eso no es la garantía de que el circuito esté trabajando, ¿sí? Lo mismo ocurre en datos positivos y datos negativos. O sea, quienes tienen esos antiguos doc test, tengan en cuenta que fueron parte de una época que permitió el diagnóstico. Hoy en día eh, ya no, ¿sí? Perdón que se los diga así de forma fría. Pero bueno, entonces, gente, ¿cuál es la cuestión acá? Primero entender el funcionamiento, ¿sí? Primero entender el funcionamiento. Y para entender el funcionamiento me gustaría enfocarme de la siguiente forma. Línea VBus
es un voltaje, es una fuente variable, ¿sí? Es una fuente que podemos desarrollar que inicia con 5 voltios, 4.9, 4.8 le he visto, y que luego, dependiendo de los datos, por decir de otra manera, dependiendo de la configuración, dependiendo de la comunicación entre procesador y la fuente de carga, o sea, el cargador, ¿sí? Miren, los datos van al procesador. Y automáticamente cuando los datos están en el procesador, también se suman las líneas de comunicación y 2 al cuadrado. Bueno, ya llegó a eso. Pero dependiendo los datos entre procesador y fuente de carga, se va a administrar dicho voltaje de B-Bus, ¿sí? Lo pasamos más en claro, lo pasamos más en limpio. ¿Qué ocurre si yo coloco una lectura en voltios con mi multímetro en este pin, ¿sí? En el pin de B-Bus Charger? Ahí me quedo con la punta roja del multímetro, punta negra, chasis. Bueno, al conectar el cargador va a estar presente una fuente promedio de 5 voltios y luego se van a establecer comunicaciones. Y luego se van a establecer configuraciones. Quiero que se queden con esas dos palabras. Comunicación por un lado, configuración por otro, ¿sí? Una vez que se establecen las comunicaciones, una vez que se establecen las conexiones, dicha fuente va a variar. ¿Cuánto va a variar, profe? A 9 voltios, a 12 voltios, 24. Hay diferentes configuraciones y prepárense para muchas cuestiones que se vienen ahí. Aumenta la tensión por un lado, disminuye la corriente por otro. En fin, ya muere ahí. Pero quiero que sepan que los diseños permiten, actuales, ¿no? Esto es actual. Los diseños permiten que la fuente de B-Bus tenga diferentes valores de energía dentro del circuito. Esto es todo muy cuidado, gente. Recordemos que sabemos a nivel electrónico que si aumenta la corriente, también aumenta la temperatura. En fin, hay varias cuestiones ahí que son delicadas. Por eso es que no es una simple cuestión de decir, bueno, pasa más tensión. Y con eso el cliente tiene su cargador, su carga del dispositivo en 5 minutos. No, la idea es que cargue rápido, obvio, porque eso es una ventaja para el usuario. Este es de los primeros diseños, desarrollos electrónicos que no están pensados netamente en una cuestión comercial, como podríamos hablar de el diseño del teléfono, si es más fino, si es más mayor pulgada su pantalla. No, esto tiene que ver con una función que observaron los fabricantes que es clave, que el dispositivo cargue rápido, que cargue en un menor tiempo posible, pero a su vez no es una cuestión de liberar voltajes, liberar 24 voltios por acá, sino que es una cuestión de administrar dicha tensión para que no exista temperatura, no exista ningún tipo de recalentamiento en los circuitos, no exista ningún rizado, bueno, en fin, no exista ninguna variable dentro de esa tensión. O sea que sea una tensión estable. De hecho, ahí en el osciloscopio, por ejemplo, ahí hay una línea, ¿no? Que está en este momento ahí en pantalla, la cual, si yo les muestro, es una tensión, no tengo nada conectado, ¿no? Pero fíjense que es estable, ¿sí? Ahí la libero un poco más lento. Bueno, esa es una tensión estable en el oscilograma ahí del osciloscopio. Así debe ser la fuente por dentro, una fuente ideal, sin variables, sin rizados, sin cuestiones térmicas, ¿sí? Entonces, para eso se desarrolló este tipo de comunicación, este tipo de configuración, ¿sí? Quiero que se queden con eso. Entonces, si esto lo tuviéramos que resumir en 3 palabras, bueno, hasta acá tenemos fuente de voltaje, línea B-Bus, configuración CC1, CC2, comunicación, datos positivos y datos negativos, ¿sí? Eso, gente, en esta etapa quiero que se queden con eso. Fuente, configuración y comunicación, ¿sí? Y lo vamos a ir mostrando, lo voy a ir desarrollando de a un canal a la vez. El objetivo de esto es que sea lo más claro posible. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer va a ser mostrarles en el osciloscopio un solo canal. A ver cómo es el comportamiento de un solo canal y de esa forma poder desarrollarlo más claro. En este momento me voy a conectar a la línea de canal de configuración 1, a la línea CC1, esta de color celeste que está por acá. Ahí tengo un jumper conectado al equipo para que lo puedan visualizar. Entonces de esa forma les voy a mostrar cómo es que trabaja el circuito. Vamos a invertir acá un poco la cuestión. Yo en esta ocasión no quise aumentar tantas cámaras, pero bueno, de hecho acá tengo el equipo conectado. Confíen en que acá lo tengo, le envío foto, cualquier cosa. Y voy a conectar el cable USB. Recordemos que estoy en la línea canal de configuración 1. Vamos a ver qué ocurre cuando conecto el cable USB, como lo estoy haciendo ahí.
ahí acabo de conectar el cable USB. Miren que hubo un evento, hubo un pico de tensión y luego una capacidad de corriente de 400 milivoltios. Ahí se volvió a activar ese pico de corriente, fue un pico de 5 voltios, ¿sí? Nadie se hubiera imaginado que en el canal de configuración CC1 tenemos 5 voltios, pero esos 5 voltios lo que hicieron es enviar un dato, iniciar la carga, y ahí es donde queda. Pero ahora fíjense en qué ocurre cuando desconecto el canal CC1. Cuando lo desconecto tengo esto, gente. Ese es un circuito Water Detect, un circuito detector de agua, el cual ajusta una impedancia determinada. De hecho, si yo toco CC1 con una brusela, estoy modificando su impedancia y estoy generando un ruido y hasta puedo lograr que el procesador a eso lo confunda con agua, con ingreso de agua. ¿Sí? Entonces, esa es la función. Esto lo voy a bajar un poquito, voy a bajar mi canal 1, lo voy a dejar casi acá. Ahí va a ser mi 0. ¿Sí? Ese es el 0 en el canal 1 de mi osciloscopio. Y nuevamente voy a conectar, pero esta vez voy a detener algunos eventos. Me voy a enfocar en algunos circuitos que quiero que los observen. ¿Sí? Por acá voy a prepararme para detener mi osciloscopio. Miren, conecto nuevamente, recuerden, estoy en el canal 1 y solo estamos viendo el comportamiento de CC1. Coloco cable, ¿sí? Ahí tenemos la primera cuestión, ¿sí? Esto permítanme que lo detenga ahí. Noten que apenas conecté el cable, si acá hacemos el cálculo matemático, ahí tengo 1 voltio por división, división vertical, ¿no? Esa es la configuración que tengo en mi osciloscopio, o sea, tuve un estado alto de aproximadamente 500 milivoltios. ¿Puedo decir medio voltio? Sí, medio voltio, ¿sí? Eso es lo que estuve ahí, justo ahí. Eso se dio apenas conecté el cable. Entonces, para quien quiera ir tomando nota, ni bien conecto el cable USB, el canal CC1 pasa de un estado lógico 0 a 400 milivoltios. Eso ocurre inmediatamente conecté el cable. ¿Sí? Ese es un dato. Eso ocurre inmediatamente conecté el cable. Ahí tenemos un dato. ¿Sí? Listo. Seguimos entonces. Entonces, voy a liberar el osciloscopio por acá. Voy a volver a conectar. Ya sabemos qué es lo que pasa apenas conecto el cable. Y esto, gente, no necesita un osciloscopio. Esto lo pueden medir tranquilamente con el multímetro. Quien tenga un osciloscopio, bueno, bienvenido sea. Pero esto lo pueden medir tranquilamente con el multímetro. Voy a volver a conectar el cable. Conecto nuevamente. Ahí está. Y fíjense lo que ocurrió ahora. Ahora tuve una suerte de estado alto, ¿no? De 400 milivoltios, pero con un pico de tensión. ¿Y ese pico de tensión de cuánto fue? Bueno, lo vamos a medir. Lo vamos a poner acá en el centro. Ahí va. De hecho, hasta incluso si quiero lo puedo ampliar un poquito ahí para ver algún detalle, ¿no? Fíjense que ahí empiezo a ampliar un poquito. Noten que, miren, miren de cuánto fue ese pico, que recién lo vimos, obviamente, en este caso, en la segunda conexión. Lo voy a dejar ahí. Miren de cuánto fue. Eso fue apenas conecté el cable USB en el canal CC1. Noten que fue de 1.5 voltios, un pico alto, pero automáticamente se estabilizó a 400 milivoltios. Acá entran en un terreno que no lo pueden observar con el multímetro. ¿Sí? Esto es muy rápido, pero atentos a esos detalles porque cuando juntemos toda la información van a ver que todo tiene que ver con todo. ¿Sí? Insisto, la primera vez que conecté el cable USB pasé de 0 a 500 milivoltios, ¿sí? A medio cuadro acá. La segunda vez que no hice otra cosa más que desconectar y volver a conectar, pasé de 0 a 1.5 e inmediatamente cayó a 500 milivoltios. Pero durante ese microsegundo tuve 1.5 voltios. O sea, ¿hay alguien que está regulando esta tensión? Sí, y ya vamos a ver qué. Entonces, vuelvo, libero. Libero por acá, dejo mi osciloscopio libre, le voy a cambiar un poco ahí el tiempo, ahí está. Ahí lo tengo en 500 milisegundos. Si alguien quiere verlo esto más lento, bueno, lo puedo poner en 1 segundo. Ahí está en 1 segundo de división por cuadro. Entonces vamos a conectar nuevamente. Conecto y sigo en el mismo canal, gente. Recuerden que sigo analizando CC1. Coloco, conecto, bueno, la misma cuestión. Nuevamente se da un pico, ¿no? De 1.5 voltios. Y miren lo que acaba de ocurrir ahí. Miren lo que acaba de ocurrir ahí. ¿Sí? Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Conecto otra vez. Desconecto acá. Aparece el detector de agua, ¿sí? Detector Water Detect. Esta es propiedad del circuito. Esto también lo pueden visualizar con el osciloscopio. Aproximadamente 300, 400 milivoltios durante X tiempo. ¿Sí? Es el detector de agua.
Me preparo para conectar nuevamente el cable USB. Ahí coloco el cable USB. Este evento ya lo conocemos. Esos 500 milivoltios ni bien el equipo detecta, ¿sí? Y miren quién acaba de pasar ahí. Este pico de tensión es quien activó la carga rápida. Vamos de vuelta, gente. Conecté el cable USB. 500 milivoltios durante X valor de tiempo. Podríamos hacer el cálculo de tiempo. Son aproximadamente unos 3 segundos. Los equipos generan la negociación entre 3 a 6 segundos. En el segundo 6, el canal de configuración 1, CC1, pasó de, cuento los cuadros, recuerden que esto está en un cuadro, en un bol por división, de forma vertical. 1, 2, 3, 4, 5 voltios. ¿Sí? 5 voltios que con el multímetro no se pueden observar por el instante de tiempo que pasan. Pero esos 5 voltios en el canal de configuración 1 activaron la carga rápida. Yo en este momento acá estoy viendo el multipuerto USB con 9 voltios de carga, ¿sí? 600 miliamperios. O sea, gente, hay muchas cuestiones que son fundamental verlas, que son fundamental entenderlas y que contribuyen a esta cuestión que les decía al principio de la clase. Hablando en carga rápida, tenemos que comprender que ya no es solo una cuestión de voltajes, ya es una cuestión de voltajes, configuración y comunicación. Esos tres aspectos definen la carga rápida, los debemos entender justamente para poder diagnosticarlo de forma correcta, ¿sí? No podemos hacer lo contrario. Y de hecho, me detengo un instante acá y, por ejemplo, me paso a este sector, busco, noten esto, busco la continuidad del canal CC1, bueno, lo tengo en ese test point, pero fíjense que si a su vez le doy seguimiento al canal de CC1, que está por acá, me lleva de forma directa a un integrado de carga. ¿Y con esto qué quiero decir? Que si yo tengo esa imagen capturada en el osciloscopio, puedo asegurar que el integrado de carga está trabajando correctamente porque es quien en determinado tiempo permite que los 5 voltios de carga USB estén por un instante muy breve, y con esa función activa los eventos de comunicación. Es decir, en un instante muy pequeño, tal como se ve ahí en el osciloscopio, CC1 liberó 5 voltios, pero estos 5 voltios, gente, para darles una referencia, lo hizo en 10 picosegundos. O sea, fue un evento muy rápido, imposible capturar con un multímetro, sí con el osciloscopio, pero que sabemos que al estar ese pulso, ese estado lógico alto de 5 voltios, se configura la carga rápida y de esa forma podemos diagnosticar dos cuestiones, gente. Integrado de carga está trabajando correctamente y procesador también. Porque ambos, mediante los datos, ambos mediante la configuración, son quienes permiten la carga rápida. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si vemos eso en el osciloscopio, significa que el procesador está trabajando correctamente, integrado de carga también lo está. Ahora, en cualquier caso, sobre todo si el integrado de carga tiene una falla, no vamos a ver ese evento que está ahí registrado en el osciloscopio. Esa es la idea, gente, de entender un canal. Entendiendo un canal, ya estamos en un terreno que nos permite diagnosticar de forma correcta, nos permite comprender el funcionamiento, sumar a la lógica diaria de que estos circuitos ya no son parte de una administración de fuentes, sino que a su vez requieren que se comuniquen, requieren que se configuren de dicha forma tal como lo diseñó el fabricante. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer ahí cada vez que nos toque un equipo con falla de carga rápida? Bueno, ver qué actividades tengo en CC1. Y dentro de esas actividades depende qué herramienta tenga disponible. Bueno, si tengo un multímetro, debo tener presente que en CC1, al momento de conectar el cable USB, tal como lo pudieron ver recién, se energizó con 450, con 500 milivoltios. ¿Sí? Y que esos 500 milivoltios en determinados momentos sufren una variable, tal como está ahí en el osciloscopio. Ahora, el multímetro me va a mostrar a los 6 segundos que este canal pasó a 5 voltios. No, gente, no tiene forma, dado que su capacidad de respuesta es muy baja. El procesamiento, las frecuencias, en fin, está muy lejos de mostrarnos. Pero sí algo van a encontrar. O sea, de 500 milivoltios a los 6 segundos, conociendo que en ese tiempo se da la cuestión, van a encontrar quizás 700 milivoltios de 5 volt.
Imagínense lo lejos que está la cuestión. Pero eso permite comprender que ocurrió algo y que ese algo coincide a su vez con los tiempos. Entonces, de esa manera, con un multímetro previo, la explicación esta, previo la muestra que les estoy brindando con el osciloscopio, ustedes van a saber que en 6 segundos aproximadamente en el canal 1, los 450, 500 milivoltios, sufrieron un pequeño cambio de estado. ¿A cuánto? Muy poquito. 700, máximo. 800 como locura, casi un voltio. Pero en la práctica real, el estado lógico alto del canal CC1 es de 5 voltios. O sea, literalmente un MOSFET interno al integrado de carga, ¿sí? Un pequeño transistor que tiene acá uno de miles, por un determinado momento conecta VBus con CC1. Y ese determinado momento, me quedo corto en la palabra, es un pequeño momento muy pequeño que la única herramienta que tiene la posibilidad de verlo, de capturarlo, de mostrarlo, bueno, es el oscilograma del osciloscopio, ¿sí? Dejo todo nuevamente que corra otra vez más para poder recordar esta cuestión. Vamos a hacerlo nuevamente ahí. Voy a liberar una vez más el osciloscopio, sigo en el mismo canal, pero confíen en que al finalizar esta clase, apenas 20 minutos, como estamos trabajando ahora, 25 minutos, no van a tener duda del funcionamiento de CC1. Y ese es el objetivo, gente. A veces no es cargar de muchísima información al punto de aturdir a un alumno, al punto de aturdir a un colega. Por el contrario, explicar aspectos puntuales, pero esos aspectos puntuales entenderlos bien, ¿sí? Esa es la clave, gente, y por eso me enfoco acá en trabajar con esa cuestión. Bien, desconecto nuevamente el cargador. Ni bien lo desconecto, ¿qué sabemos que ocurre? Water detector de agua, un ajuste de impedancia, una frecuencia que, insisto, si toco con una brusela, le estoy generando un ruido a dicha cuestión. A ver, Win, no es lo más lógico hacer eso, pero con el fin de poder explicarlo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Vamos a generar ahí algo que no lo debería hacer. A ver, gente, a ver si puedo. Miren, ahí estoy tocando el circuito con una herramienta metálica, ¿sí? Con una brusela. Ahí estoy tocando CC1. Esto lo pueden hacer directamente en la placa. Yo acá tengo una serie de jumper conectados. Fíjense que cuando toco genero ruido. Cuando toco genera una impedancia. Bueno, eso es el circuito, esa es la configuración del detector de agua que está trabajando en el canal CC1, ¿sí? Donde nos quedamos. Bien, aclarado eso. Entonces, gente, vamos acá. Voy a volver a repetir todo. Todo de cero para un resumen final de la clase de hoy. Primera cuestión, ¿dónde estoy? Estoy analizando un circuito de carga de un Note 13 Pro, ¿sí? Con doble conector de batería. La verdad que estos circuitos son desarrollados por Motorola y es una locura cómo trabaja. Y esta es la punta del iceberg, ¿sí? Estamos como en el primer paso del funcionamiento de carga, ¿sí? Obviando VBus, ¿sí? Estoy dentro de un poco más el desarrollo principal. Entonces, tengo el osciloscopio en el canal 1, ahí como lo pueden ver, conectado a CC1. Ahí estoy, ¿sí? Voy a conectar nuevamente el cable USB para ver cuestiones que ya vimos, ya que sabemos que esto va a pasar de 0 a 450 milivoltios y que luego va a haber una serie de eventos que van a activar la carga rápida. Pero lo muestro una vez más. Conecto, ahí está. De 0 a 500 milivoltios podríamos redondear, ¿sí? Se activó, pasó a ese estado. Ahora se vinieron los 5 voltios. Ahí están los 5 voltios. Esos 5 voltios acaban de activar la carga rápida, ¿sí? Esos 5 voltios acaban de activar la carga rápida. Y vieron en el tiempo que pasaron. ¿Qué ocurre cuando desconecto? Bueno, cuando desconecto tengo esto. Tengo el detector de agua, ¿sí? En el mismo circuito. O sea, si se quedan con el multímetro en el mismo test point, ahí van a encontrar aproximadamente 500 milivoltios, ¿sí? Eso ténganlo presente porque es clave comprenderlo. Bien, gente, hasta ahí estamos. Solo como remate final, para invitarlos para la próxima clase, les voy a mostrar lo que sigue. Les voy a mostrar lo que sigue acá. Miren, voy a activar canal 2. Ahí tengo canal 2, ¿sí? Con un poquito de ruido. Y voy a apagar canal 1. Canal 1 lo vamos a apagar. Esto para que nos quede solo el canal 2. Ahí está el canal 2 de mi osciloscopio, ¿sí? Ahí lo tengo. El canal 2 de mi osciloscopio está conectado a datos positivos, ¿sí? A datos positivos.
y voy a conectar justamente el cable USB. Ahí conecto el cable USB. Bien, y acá tengo un tremendo lío de ruido de fuente. Permítanme que esto tiene que ver más que nada con la forma que tengo conectado por acá los circuitos. Por un lado, tengo un multímetro, que ese multímetro es el que me está generando ruido. Anoche estuve realizando lecturas con el multímetro y también lo estuve haciendo con el osciloscopio. Por eso es que generé todo este lío que tengo acá. Ahí está. Ahí quité el multímetro, quité el ruido. Ahí tengo la línea limpia, impecable. ¿Qué línea? Datos positivos. ¿Sí? Datos positivos, ahí está. Entonces, vamos de vuelta, gente. Ahora sí viene la cuestión. Coloco cable USB. Miren lo que ocurre en datos positivos. Miren esa huella. Se activaron 500 milivoltios. Hubo un estado alto de 2.2 voltios. Otro estado de 2 voltios. Otro más de 1, 2, 3 voltios. ¿Sí? Y esa es una característica a tomar nota. Cuando la línea de datos positivo pasa de un estado lógico bajo a 3 voltios, en ese preciso momento se activa la carga rápida. En ese preciso momento se activa la carga rápida. Voy a bajar este indicador de mi osciloscopio, lo voy a dejar por ahí, ¿sí? Y noten que tenemos 3 voltios en datos positivos. Cuando tenemos 3 voltios en datos positivos, la carga se establece en carga rápida, en 9 voltios. Por ahí puede sonar la confusión de que 5 voltios en VBus más 3 voltios en datos positivos más el canal de configuración de 500 milivoltios y son dos canales, ahí tenemos un volt, más 3 tenemos 4 más 5 tenemos 9, la suma total de 9 voltios no, no es así, eso es una casualidad matemática, pero no trabaja así el circuito, ¿sí? Pero ¿cómo sí sé que trabaja? Línea de datos positivo, cuando se activa a 3 volts tenemos carga rápida. Miren, lo voy a desconectar, esto pasa a 0 y voy a cambiar el puerto de mi multipuerto USB, lo voy a pasar a uno de carga estándar. Ahí lo paso a carga estándar. Ahí está en una conexión que no tiene carga rápida. O sea, les voy a mostrar cómo sería el evento cuando no se activa, cuando no se comunica. No lo va a hacer porque el puerto no tiene esa característica, un puerto estándar, un cargador común, podríamos decir. Bueno, conecta. Miren cómo son los datos. Ahí repite, algo que hace rato no lo hizo, y ahí pasó de 0 voltios a 2.5 voltios por un instante de breve muy tiempo, y volvió a caer a 0, y volvió a subir a 500 milivoltios, y se queda con ese pulso constante. O sea, ese es el circuito de datos positivos cuando no se comunica con el procesador. O sea, esa sería una falla. En este caso es una falla inducida, dado que yo cambié el puerto a un conector de carga estándar. Lo hice a propósito, para mostrarles cuando no se da la comunicación. Y con esto, gente, para asegurar y aseverar que hoy en día medir caídas de tensión en un circuito de carga es válido, sí, pero no es absoluto. ¿Con esto qué quiero decir? Que puedo medir una caída de tensión que me dé X valor, sí, puedo hacerlo tranquilamente, pero no es el diagnóstico certero. ¿Es parte del diagnóstico? Sí, es la herramienta que tengo, válido. Pero también muchos tienen un multímetro sobre la mesa. Entonces, utilicen el multímetro y utilicen la observación fina de que en los datos de CC1, por ejemplo, cuando se activa a una tensión de 3 voltios, significa que el equipo está cargando de forma rápida. Cuando no se activa, no lo está haciendo. Y de hecho, ese pequeño pulso, si lo quisiéramos observar con un osciloscopio, en la práctica real ese pulso, noten que es de aproximadamente 800 milivoltios durante X tiempo, 10 microsegundos aproximadamente. Bueno, pues eso pasa muy rápido. El multímetro algo les va a tomar ahí, unos 100 milivoltios, dependiendo qué tipo de multímetro, algo les va a tomar. Pero eso es señal de que no se activó la carga rápida. En este caso lo hice a propósito, cambié el puerto USB, lo puse con un cargador estándar. Entonces, esta es la representación y la forma que tienen los equipos de comunicarse, la forma que tienen los equipos de configurarse para determinados circuitos. Voy a desconectar, recuerden que estoy en datos positivos, ¿no? Ahí desconecté y ni bien hice eso, no hay detector de agua, simplemente esto pasó a 0. ¿Sí? Recuerden que los detectores de agua están en los canales de configuración CC1 y CC2. Vuelvo a conectar mi USB a carga rápida, ahí lo pasé a carga rápida y vuelvo a conectar el teléfono.
para ver cuándo es que sí se dan los eventos reales. Ahí conecté, bueno, tenemos esos 500 milivoltios, tenemos un voltio de nuevo, un pico, cae todo a cero, ¿sí? Y acá se vienen las comunicaciones, esta puntualmente que está ahí. Cuando datos positivos pasa de 0 a 3.1 voltios aproximadamente y queda en ese estado, bueno, el equipo en este momento está cargando de forma rápida, ¿sí? De forma rápida. Bien, bien, bien ahí, bien. Voy cerrando la cuestión, gente. ¿Qué pasa si activo los dos canales? Vamos a activar los dos canales. Ahí está. Y vamos a darle una pequeña diferencia. Por ejemplo, el canal 1 lo voy a dejar por acá. Recordemos que el canal 1 es CC1. El canal 2, color celeste ahí, es datos positivos. Bien, entonces, vamos a desconectar. Cuando desconectemos el cargador, sabemos que se activa el detector de agua, que datos positivo pasó de 3.1 voltios a 0. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Ahí va. Ahí se acaba de finalizar ese proceso que tiene el CPU para controlar si tiene humedad el equipo, alguna cuestión de esa. Coloco cable USB. Coloco cable USB. Ahí está. Ahí lo hice. Bueno, y lo que ya conocemos. CC1 pasa a 500 milivoltios, datos positivos tiene unos estados altos ahí, pero noten que en este preciso momento CC1 en conjunto con datos positivos acaban de iniciar la carga rápida. ¿Qué va a pasar con CC1? Va a quedar ahí en 500 milivoltios, siempre. ¿Qué va a pasar con datos positivos? Va a quedar en 3 voltios, ¿sí? Siempre, siempre. Ahí va. Hasta que llegue aproximadamente al 99% de carga, en donde nuevamente CC1 va a enviar un estado alto de 5 voltios. Es una locura, pero lo hace, como lo pudimos ver recién. Y datos positivos va a pasar a 0, va a quedar con esos pulsos que estuvimos viendo hace un ratito, y de esa forma va a disminuir la carga de 9 voltios a 5, y esto ya lo hace por una cuestión de seguridad para la batería, para la temperatura, para todas esas cuestiones. Espero haber sido lo más claro posible. Nos vemos en la siguiente clase. Saludos.